habíamos empezado con esófago, vamos hoy a empezar a hablar sobre inflamatorio, las lesiones inflamatorias a nivel de estómago. Las lesiones inflamatorias a nivel de estómago, pues la gastritis, una entidad patológica que de repente muchos de nosotros conocemos, e inclusive, me atrevería a decir por la prevalencia de la enfermedad, muchos de nosotros padecemos, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, recordemos que, no sé si ustedes recuerdan, que la parte interna del estómago no era lisa, sino que tenía unas elevaciones que eran llamadas las criptas gástricas. Que esas criptas gástricas tenían doble función. La primera era que cuando caía el bolo alimenticio en medio de las criptas, como el estómago es una bolsa muscular, ella empezaba a contraerse y continuaba triturando ese bolo alimenticio. ¿Para qué? Segundo, función importante, para permitir que las secreciones de esas células que están metidas al interior de esas criptas, ¿cierto?, empezaran a actuar sobre ese bolo alimenticio. Entonces, la compañera me dice cuáles son las células del estómago y sus secreciones, que la veo chateando. Tell me, please. Berlitz. Patrocinado por Berlitz. Guarde ese celular porque usted va a hacer quedar mal todo el salón. Entonces, acuérdense, células parietales. Función principal, ácido clorhídrico, factor intrínseco antianémico. Células principales, pepsinógeno. Células simógenas o mucosas, pues moco y bicarbonato. Entonces, ¿qué puede suceder en estos pacientes que tienen gastritis? Hay varias situaciones. Primero, y quizás las dos más importantes, por así decirlo, apúntenla ahí ya. El daño fisiopatológico son dos. Punto. Primero, que va a haber, no, son tres. Primero, que va a haber un aumento en la producción de jugos ácidos. ¿Y cuáles son los jugos ácidos? Principalmente el ácido clorhídrico. Entonces, todos los pacientes con gastritis tienen esos tres daños, por así decirlo, esas tres alteraciones. La primera, que ellos van a tener una hiperproducción de ácido clorhídrico. O sea, en estos pacientes las células parietales están muy sensibles y entonces están produciendo ácido en grandes cantidades. ¿Y cuál es el problema? Uno, bueno, primero que todo, que son en grandes cantidades. Segundo, que a veces sin que haya el estímulo producen ácido. ¿Cómo así? Pues para que se produzca el ácido, ¿qué tiene que pasar? Pues que al estómago llegue, ¿qué? Bolo alimenticio. Eso es lo normal. Pero estos pacientes, las células parietales están tan sensibles que sin llegarle al estómago bolo alimenticio, está produciendo ácido. Así el paciente no esté masticando, así el paciente no esté comiendo nada, las células empiezan a liberar ácido. Primer trastorno fisiopatológico. Segundo trastorno fisiopatológico, las células mucosas o las células simógenas, que son las encargadas de producir bicarbonato y moco. ¿Y cuál era la función de ese bicarbonato y moco? Principalmente el bicarbonato. Acuérdense de la propaganda de Gaviscon o de Gastrofast. Cubrir, porque acuérdense que todas las secreciones del estómago son ¿qué? Ácidas, ¿cierto? Entonces, para evitar que esa acidez actúe sobre la mucosa gástrica, en la medida que va a actuar sobre el bolo alimenticio, el estómago se protege. ¿Y cómo se protege? Pues estimulando primero a esas células simógenas para que produzcan bicarbonato. Y ese bicarbonato va a cubrir todas las paredes del estómago, de tal manera que cuando se empiece a producir el ácido clorhídrico, la gastrina, las paredes del estómago están recubiertas por ese bicarbonato. De tal manera que ese ácido solo va a actuar ¿sobre qué? Sobre el bolo alimenticio, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando en un paciente con gastritis? Que la producción de bicarbonato está ¿qué? Disminuida. Entonces,
no alcanza, perdónenme la analogía que voy a hacer como tan agreste, es como si nosotros quisiéramos pintar este salón y solamente compráramos un tarrito pequeño de pintura. Pues no me va a alcanzar para pintar todas las paredes. Así sucede en estos casos, que la producción de bicarbonato va a estar disminuida y no alcanza a cubrir todas las paredes del estómago. Entonces, cuando se produce el pepsinógeno, cuando se produce la gastrina, el ácido clorhídrico, pues una parte de esas secreciones ácidas pues van a actuar sobre el bolo y van a actuar también sobre esos sitios que sí hay bicarbonato, ¿sí? Y segundo, que va a haber ácido que va a actuar sobre esas partes del estómago donde no hay bicarbonato y entonces empieza a lesionar, ¿sí? Y el tercer daño fisiopatológico, ¿sí? Es que nosotros tenemos una barrera de defensa en el estómago, que es mediada por el sistema inmune y es la producción de prostaglandinas. Esas prostaglandinas también forman parte de la barrera de defensa del estómago, ¿verdad? ¿Qué está pasando en un paciente con gastritis? Que estas prostaglandinas o están muy disminuidas o no hay producción de prostaglandinas, ¿sí? Eso es lo que ocurre en el paciente con gastritis, ¿correcto? Profe, una pregunta. Es que, pues no sé, pero los que trabajan de noche, ¿por qué sobreviven? ¿Cómo? Los que trabajan de noche, ¿por qué sobreviven? La vigilia, y el estrés son una de las causantes de hiperproducción gástrica, ¿sí? Si de repente hay una cosa que creo que en la clase pasada lo preguntaba yo, que también nosotros consumimos muchas cosas, no solamente en los turnos de noche, sino también de día de repente, que me van a aumentar la producción de ácido. Por ejemplo, tomar estas bebidas energizantes, el tomar el café, cafeína, ¿sí? Tiene sus pros, tiene sus contras, ¿sí? Creo que en la clase pasada decía yo, y si no fue acá, lo digo ahora, el mascar chicle. Eso produce ácido. ¿Por qué? Porque el estómago siente, pues, se le envía el estímulo precisamente a través de la tialina y esa tialina es la chismosa que va y le dice al estómago, oiga, allá arriba está masticando, ahorita le llega el bolo alimenticio, entonces empieza la hiperproducción de ácido. Entonces son muchos los factores y fuera de eso el estrés. La parte del estrés de estar trabajando y bueno, si estamos en la parte del sector salud, que los pacientes, que muévase, que corra, que todo eso genera aumento en la producción de ácido. Por eso es que tomar café sin pan es malo. Estamos completamente de acuerdo. Su merced tiene esa boca llena de pura sabiduría. Ojalá no peleara tanto. Chicos, si quieren, córranse hacia adelante para que puedan ver las imágenes, porfa.